Ya estamos todos aquí. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yalexis Bar. Soy de Transforming Faces y seré su anfitrión. Perdón, solo voy a aparecer aquí un momento. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y creo que ya estamos listos. ¿Pueden ver mi presentación? Ahora sí la vemos. Estoy haciendo esto. Denme un segundito aquí. Ok, perfecto. Así que sean bienvenidos a SG2. Este es nuestro tema de hoy, construcción de equipos multidisciplinarios CCC. Muy bien. Solo estoy esperando mi diapositiva aquí. Quería recordarles a todos que tenemos interpretación simultánea y les recomiendo que configuren la interpretación y elijan español o inglés para que puedan escuchar si más adelante hay algún comentario o pregunta en español o en inglés. Este es nuestro equipo, perdón, son nuestros copresidentes de Solution CCG2. Para aquellos que son hispanohablantes, deben seleccionar Interpretation y hacer clic en Spanish. Así podrán escuchar en español. Este es nuestro equipo. Son nuestros copresidentes de Solution CCG2. Tenemos aquí a la doctora Emily Gallader, también al doctor Solomon Ovirijevoa y mi persona, que he sido la anfitriona. En nuestro equipo contamos con personas de todos estos países: India, España, Tanzania, Chile, Ghana, Estados Unidos, Costa Rica, Irak, Sri Lanka, y también tuvimos diferentes disciplinas representadas: cirugía, terapia del lenguaje, otorrinolaringología, pediatría y una ortodoncia. Y estos son todos nuestros participantes BSG2. Y ahora le voy a ceder la palabra a Carolina, quien nos va a dar la introducción. Gracias, Yalexis. Sobre los antecedentes, hablaremos de la conformación de equipos multidisciplinarios de CCC. ¿A qué nos referimos con la conformación de equipos multidisciplinarios de CCC? ¿Por qué este tema interesa a los equipos de CCC en países de ingresos bajos y medianos? Enfoque de investigación. ¿Qué prácticas son más efectivas para construir y mantener equipos sólidos de CCC? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a qué entendemos por la conformación de equipos multidisciplinarios de CCC, expertos diversos unificando objetivos, reuniendo a cirujanos, dentistas, terapeutas de lenguaje y más especialistas. Planificación y tratamiento colaborativos, asegurando una atención coordinada y sin interrupciones para los pacientes y también para sus familias. Mejorar los resultados de los pacientes, optimizando los resultados a través del intercambio de conocimientos y experiencia. Trabajo en equipo y comunicación, construyendo lazos sólidos para un apoyo a largo plazo al paciente. Siguiente, por favor. ¿Por qué la conformación de equipos multidisciplinarios de CCC es de interés para los equipos de países de ingresos bajos y medianos? Bueno, optimizar la atención, asegurando un enfoque holístico y coordinado, maximizar los recursos, reducir la redundancia y mejorar la eficiencia, fortalecer la atención centrada en el paciente y abordar las necesidades médicas, funcionales y psicosociales.
aliviar la presión sobre los sistemas de salud, desarrollar habilidades y trabajo en equipo y mejorar la comunicación para reducir retrasos en el tratamiento y fortalecer la continuidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la metodología, tenemos los estudios de recursos de la Fundación y tuvimos todas estas reuniones en las que discutimos con el grupo. Gracias. Y después tenemos varios artículos y revisamos la literatura. Cuando reunimos toda esta información, tuvimos nuestras 4 discusiones del SG con todos los miembros y preparamos la encuesta, que fue enviada a diferentes especialidades. Y luego, después de recibir toda la información, realizamos la encuesta y desarrollamos las recomendaciones que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Bien. Ya, Alexis, ¿puedes regresar, por favor? Gracias. En cuanto a las respuestas de la encuesta, tenemos 113 respuestas de todo el país y 25 de estos encuestados son de países de ingresos bajos y medianos. Otros provienen de 34 países y hubo áreas de respuesta muy diversas. Tenemos 31 fonoaudiólogos, 26 cirujanos y 13 ortodoncistas. 26 cirujanos y 13 ortodoncistas. De todas las respuestas, al menos el 55% tiene menos de 10 años trabajando en un grupo de equipos CCC y el 79% actualmente forma parte de un equipo CCC. Así que ahora los dejo con Nico, quien va a explicar todas las diferentes respuestas. Gracias, Carolina. Básicamente, con la encuesta y el trabajo preliminar que realizamos, pudimos entender que había algunos conceptos y comentarios o ideas sobre cómo empezar a desarrollar equipos integrales de atención para labio y paladar hendido. También recibimos información muy relevante sobre el liderazgo dentro del equipo. Para las personas que participaron, el tema del liderazgo era muy importante para avanzar como equipo y para brindar atención como equipo. Otro tema principal durante el resumen fue la comunicación, tanto entre los miembros del equipo como con los pacientes y sus familias. Era muy importante para brindar una atención eficiente y efectiva a personas con labio y paladar hendido. Otro tema que se volvió muy relevante fue la identificación de barreras. Así que, como equipo, identificar las barreras era fundamental para poder superarlas y diseñar estrategias para hacerlo. Y también hubo otro tema sobre la sostenibilidad a largo plazo, como cómo lograr que este equipo supere los retos y brinde atención de manera sostenible. Siguiente, por favor. Tuvimos algunos comentarios, por ejemplo, en algunas preguntas, los 3 pasos iniciales más importantes para formar un equipo integral de atención a personas con labio y paladar hendido, para la mayoría o más de 2/3 de las personas, compartieron con nosotros que asegurar fondos, recursos financieros para capacitación y también para la sostenibilidad era fundamental. La identificación de personal, recursos humanos, profesionales. Y otra preocupación principal era el espacio donde se iba a brindar la atención médica. Al preguntar cuáles son las 5 disciplinas más cruciales para comenzar con un equipo integral de atención a personas con labio y paladar hendido, fue muy interesante ver que la mayoría de los participantes consideraron que los terapeutas del habla y los patólogos eran los más importantes, seguidos por cirujanos, anestesiólogos, ortodoncistas y psicólogos.
Siguiente, por favor. Al preguntar sobre los primeros 5 factores considerados como extremadamente importantes al desarrollar o crear un equipo integral de atención a personas con labio y paladar hendido, la mayoría de las personas destacaron la importancia de identificar profesionales que estuvieran calificados. El segundo factor fue asegurar los recursos financieros para establecer y mantener al equipo. Otro tema o punto importante a destacar fue la identificación y desarrollo de un líder de equipo. Otro aspecto relevante fue la disponibilidad de un espacio e infraestructura adecuados para brindar la atención. Y finalmente, la disponibilidad en cuanto al tiempo y la dedicación de los miembros del equipo, es decir, que los profesionales estuvieran disponibles. Cuando hablamos de las barreras, fue importante que se identificaran como algunas de las más relevantes las barreras en la comunicación, obstáculos relacionados con la comunicación. Se hizo hincapié en la falta de expedientes médicos, por ejemplo, así como en las dificultades para retener al personal en el equipo integral de atención de labio y paladar hendido. Siguiente, por favor. Así que hicimos una pregunta abierta. Había preguntas abiertas sobre la identificación de varios temas importantes o recurrentes que observamos, como el hecho de que algunas personas, algunos de los profesionales, eran voluntarios y podían no ser tan estables como sería ideal para la prestación de la atención. Otra barrera fue la falta de un espacio común para trabajar en equipo, lo que afectaba a la comunicación. Otro tema importante fue la falta de roles de liderazgo adecuados o el hecho de que había roles de liderazgo mejorados y la falta de expedientes médicos electrónicos para coordinar y facilitar la comunicación entre los miembros del equipo. Siguiente, por favor. Así que, al juntar todo y desarrollar las acciones y recomendaciones, la primera es una recomendación amplia que habla sobre la planeación y la estrategia. Entonces, al crear un equipo integral de atención para labio y paladar hendido, es importante planear y diseñar estrategias para garantizar tanto la sostenibilidad como la prestación efectiva de los servicios. Así que tratamos de conceptualizar esta planeación sobre cómo crear un equipo integral de atención médica con algunos lineamientos. El primero, cumplir con las regulaciones locales de salud. Es importante entender cuál es la política en términos de salud para establecer un equipo integral de atención médica que sea funcional. Segundo, es establecer un espacio funcional, seguro y adecuado para poder brindar atención. Tercero, equipar las instalaciones con la infraestructura y los suministros necesarios para poder brindar una atención adecuada. Luego, el personal, los recursos humanos, es decir, que era muy importante planear y diseñar estrategias para el reclutamiento, la capacitación y los medios para retener a ese personal que está siendo capacitado. Y finalmente, se enfatizó que era muy importante construir alianzas sólidas con los trabajadores de salud comunitarios para mejorar la accesibilidad y asegurar la continuidad de la atención, en el sentido de crear puentes con la comunidad a través del equipo integral de atención médica. ¿Sigo aquí, Alexis? Sí, entonces comentarios sobre UPS, lo mencionado antes, sí, gracias. Algunos comentarios importantes o relevantes sobre la creación de un nuevo equipo fueron buscar o fomentar la colaboración y las alianzas con el entorno local de atención médica y el hospital local.
Algo clave a resaltar fue la colaboración, el respeto, la confianza y una buena comunicación entre los miembros del equipo. Otro punto a resaltar fue desarrollar protocolos y manuales de operación para hacer más efectiva la prestación del servicio y asegurar la equidad y la calidad de la atención. Establecer una dinámica de trabajo en equipo y un sistema de referencia que también incluya la comunicación y el desarrollo de protocolos. Coordinar con instituciones gubernamentales, lo cual nuevamente va de la mano con el concepto de involucrarse con las regulaciones locales de salud. Retribuciones, remuneraciones para el personal, es decir, que esto debe ser considerado o fomentado. La retribución y evitar el uso de voluntarios, porque esto brinda mayor estabilidad y compromiso del equipo, así como la identificación y el establecimiento de relaciones con actores clave que puedan apoyar el desarrollo y también la sostenibilidad de la atención. Había diferentes elementos dentro de las encuestas. Y de nuevo, ¿cuáles fueron los pasos iniciales más importantes al momento de establecer? Otra vez hablamos de eso. El tema financiero fue muy repetitivo. Fue importante la creación de un equipo de salud integral para identificar y fomentar recursos financieros. También el apoyo en administración y gestión, porque los médicos y los profesionales pueden no ser muy competentes en el área administrativa y de gestión. Asegurar el tiempo, ya que a veces los proveedores no son del equipo integral de salud, sino del hospital, así que hay que garantizar la disponibilidad de tiempo. Y también asegurar la estrategia, el presupuesto y los recursos para involucrarse con la comunidad. Eso también fue importante. Siguiente, por favor. Entonces continúo aquí, Alexis. No. ¿Quién sigue? Mucho gusto en conocerlos y muchas gracias. Soy el doctor Hassan, ortodoncista belga. Quiero explicar. Mi más profundo agradecimiento a todos los asistentes que participaron aquí con nosotros y mi más sincero agradecimiento al profesor Osama Aman, presidente y cofundador de Global Small Foundation, quien brinda apoyo. Me dio el permiso para usar algunas de las imágenes de su sitio web. Las recomendaciones número 2 fue el liderazgo avanzando juntos. Las habilidades de liderazgo deben incluir cómo llegar a la gestión de recursos y cómo abordar la planificación de programas y la dinámica de equipo. Y los puntos principales son la defensa y el compromiso con la comunidad. De modo que la disciplina clínica del líder del equipo integral de labio y paladar hendido realmente no importa, pero un líder efectivo debe tener habilidades para liderar en esas áreas no clínicas, lo cual es doble. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Es decir, cómo gestionas la administración de recursos si necesitas habilidades. Y la planificación de programas y la defensa de todos los asuntos relacionados con el tratamiento del labio y paladar hendido y cómo maneja la dinámica del equipo, porque debe ser el motor del equipo y lo importante es el compromiso con la comunidad, ya que el compromiso comunitario se da a través de todos los investigadores y todos los y las ONG que trabajan con el tema del labio y paladar hendido insisten en un compromiso comunitario efectivo. Siguiente, por favor. La recomendación 3 es que una atención efectiva por un equipo multidisciplinario se basa en una comunicación abierta donde la perspectiva de cada proveedor es valorada por igual.
Y esa comunicación se fortalece aún más al tener un enfoque estructurado para abordar tanto las operaciones clínicas como la atención al paciente. Siguiente, vamos a continuar con eso. Esto es para mí y Alexis. Esto es para mí y para Mico. Entonces, al analizar las preguntas de la encuesta, por ejemplo, ¿qué tan eficazmente funciona tu equipo? Porque tuvimos participantes de diferentes contextos de equipos integrales de atención al labio y paladar hendido. Algunas personas mencionaron que las reuniones regulares facilitaban la prestación de la atención. De nuevo, resaltando que la comunicación era muy importante para desarrollar protocolos o que la estandarización de la comunicación era importante. Tener una cultura organizacional para compartir con todos los miembros del equipo los objetivos de todo el proyecto en sí y crear esta cultura organizacional con un buen liderazgo donde todos tengan voz. Eso fue importante para muchas personas. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de la recomendación número 4 sobre las barreras, algo que surgió de las encuestas y que se destacó mucho fue la identificación de varias barreras. Las barreras son diferentes en distintos contextos y para cada equipo integral de atención médica, pero estas deben ser identificadas como una estrategia. La atención por equipos multidisciplinarios en países de ingresos bajos y medios. Debería abordar sus prioridades de acuerdo con esas barreras. Y hablando de esas prioridades clave, nuevamente, el concepto de contar con un espacio clínico adecuado para brindar atención fue importante. Otra cosa es trabajar juntos, tener el espacio y el tiempo para discutir a los pacientes como equipo. De nuevo, una de las principales barreras, pero también oportunidades y prioridades para la mayoría de los equipos, fue identificar a un líder de equipo y asegurarse de que ese líder tenga buenas habilidades, o bien ofrecer capacitación para desarrollar esas habilidades. Y ofrecer apoyo a los proveedores para fomentar la retención. Así que en muchas de las encuestas y comentarios se mencionaron desafíos sobre cómo retener a los proveedores y cómo desarrollar estrategias para retenerlos, ya sea identificando posibles estrategias para conservar ese talento. Hablando de esas barreras, este tipo de cuestionario identificó que la barrera más importante era el tema del espacio, la falta de liderazgo adecuado o la necesidad de mejorar el liderazgo, la disponibilidad de espacio para discutir casos y los retos clínicos de los pacientes. Nuevamente, la rotación del personal, la importancia o las barreras relacionadas con la administración hospitalaria, los expedientes médicos electrónicos para tenerlos disponibles y así mejorar la comunicación y la gestión de datos. Esas fueron las principales barreras identificadas. Así que sí, se identificaron recomendaciones y la acción sería desarrollar estrategias para superar esos desafíos específicos. Y sencillas. Muy bien, muchas gracias. La recomendación número 5, que son los recursos esenciales para la sostenibilidad. Algunos recursos son esenciales para lograr la sostenibilidad del equipo y deben ser priorizados por los equipos integrales de FLAP. El primero, por ejemplo, este es el número D, pero se llama participación o apoyo de la comunidad. Y ya, Asociación Financiera número 5. La asociación financiera debe ser capaz de realizar todas esas alianzas. Y las soluciones costo-efectivas, una de las soluciones costo-efectivas es proporcionar capacitación y formación y sus resultados y también proporcionar el equipo adecuado.
Algunas ONG traen el equipo adecuado con ellas o proporcionan el equipo esencial que es necesario para el trabajo. Siguiente, por favor, siguiente. De las citas de los encuestados. Había más. Puntos que le dan fortaleza al equipo. Uno de ellos es el uso de expedientes médicos electrónicos, lo cual mejorará la planificación del tratamiento y la sincronización. Y otro es contar con un espacio regular para reuniones, lo que brinda oportunidades regulares de capacitación. Y sobre las comunicaciones son importantes porque las referencias entre los especialistas del equipo son muy importantes. Priorizar qué área es la más importante en la atención al iniciar el tratamiento del paciente y luego realizar reuniones periódicas entre los miembros del equipo para evaluar los casos. Y las clínicas regulares de consulta externa para labio y paladar hendido 2 veces por semana son gestionadas de manera conjunta por el cirujano y el patólogo del habla y lenguaje. Y además, también hay una clínica conjunta de cirujano y ortodoncia que se lleva a cabo 2 veces al mes. Siguiente, por favor. Continuaremos con eso. Gracias. Ahora, Enigi nos guiará a través de la discusión. Gracias, doctor Nicor y doctor Isan. Sí, gracias a ambos y gracias, Carolina, por presentarnos la introducción a todos. Así que nuestro equipo realmente disfrutó discutir los resultados de la encuesta y armar estas recomendaciones, pero de verdad nos encantaría escuchar a todos ustedes. Queremos saber si tienen alguna pregunta o si alguna de estas recomendaciones realmente les llamó mucho la atención. Veo que hay mucha discusión en el chat sobre nuestra recomendación de tener un espacio común. Así que voy a lanzar una pregunta para que el equipo la discuta. Así que sí, nos gustaría escuchar a cualquiera que quiera participar, si quieren levantar la mano o intervenir. Así que voy a lanzar una pregunta para que el equipo la discuta sobre cuándo. En una situación ideal, nuestro equipo, al discutir nuestras recomendaciones, dijo que es excelente si cuentan con una sala de equipo o algún espacio compartido donde puedan conocer mejor a los demás miembros del equipo cuando están pensando en la sostenibilidad y cohesión del mismo. Como mencionamos, esto permite que su equipo discuta la atención a los pacientes, también cualquier tema relacionado con el funcionamiento de la clínica. Y sabemos que esto no es factible para todos los equipos ni en todos los entornos, pero nos preguntábamos si otras personas han tenido experiencia con la comunicación virtual u otras formas de lograr esa atención cohesiva y discusiones con su equipo. Me gustaría escuchar a Yuri. Yuri tiene una muy buena experiencia en cuanto a digitalización y comunicación entre equipos integrales de atención de labio y paladar hendido usando plataformas digitales. Yuri, por favor, comparte un poco de tu experiencia. Sí, gracias. Acabo de escribir que Stargate y SF2 están muy cerca, es fantástico, y también me entusiasma mucho pensar que estamos juntos y compartiendo experiencias, abriendo puertas entre nosotros. Sí, tenemos suerte porque desde hace más de 10 años contamos con el expediente electrónico y eso nos ayuda cuando tenemos conversaciones y discusiones virtuales para ver el expediente del paciente y tomar decisiones sobre casos difíciles en línea. Y esto es algo que nos ayuda. Que empezamos no muy regularmente, pero desde hace quizá 2 años estamos intentando hacerlo cada mes. Y es una buena experiencia porque acorta el tiempo para tomar decisiones cuando no está muy claro qué se debe hacer en algunos casos. Así que es algo que nos ayuda y gracias a que los expedientes ya están abiertos para todos en el equipo, podemos hacerlo por separado y no presencialmente, sino de manera virtual.
Así que es una buena experiencia. Gracias. Gracias, Yuri. Gracias. Y sé que en algunos equipos no ven a sus pacientes necesariamente el mismo día. Y cuando tienes esa comunicación que tiene que suceder en días diferentes o cuando los pacientes no están presentes, eso agrega aún más retos. ¿Alguien tiene experiencia con eso o recomendaciones para mejorar ese tipo de comunicación cuando no ven a sus pacientes en un solo día de consulta? Sí, esa es la experiencia que tenemos porque tenemos una reunión en común, en la que no siempre todos están presentes, pero cuando vemos que hay un paciente con el que no está muy claro qué hacer, hacemos una lista de estos pacientes y programamos una cita, y así podemos intentar aclarar mejor la situación para el paciente, también porque queda escrito en el expediente, y eso ayuda mucho porque hay tantos pacientes que es difícil recordar cada vez que alguien llama y pregunta, ¿qué piensas de este paciente? Y yo tengo que revisar y entonces... Esto ayuda mucho y es una buena experiencia. Creo que hay una mano levantada. ¿Sabita? Sí, lo que generalmente hacemos es que tenemos estos días fijos de reuniones clínicas multidisciplinarias que se programan en una fecha que sea conveniente para todos los miembros del equipo. Así que, aunque esta reunión virtual quizá no facilite un encuentro sincrónico con los pacientes, definitivamente podemos hacerlo de manera sincrónica. Entonces, lo que hacemos es que durante esas reuniones usamos las grabaciones de nuestros pacientes o cualquier dato relacionado con el paciente que se requiera. Llevamos esa información en esos días de reunión, días de clínica, y ahí es donde discutimos. Así que la reunión sincrónica, ya sea en un espacio físico o digital con el paciente, es un reto. Pero hasta cierto punto, podemos compensarlo al menos haciendo la reunión de manera asincrónica y luego tomando decisiones durante esas reuniones. Gracias. Creo que Rupa levantó la mano. Sí, hola. ¿Puedo hablar, Emily? Sí, Keanu. Gracias, Emily, y gracias por esta presentación. Sé que surgió después de muchas discusiones que tuvimos en las últimas semanas. Quería decir dos cosas. Dos cosas me llamaron la atención en estas discusiones. Una, por supuesto, la necesidad de reuniones y comunicación fue absolutamente recalcada por todos. Eso me pareció muy interesante. La otra cosa que me llamó la atención y que no abordamos, no tuvimos una respuesta abierta sobre eso. A pesar de que la mayoría de nuestras respuestas vinieron de América Latina o de África, no escuchamos nada específico donde alguien dijera, me resulta muy difícil formar un equipo porque simplemente no tengo al ortodoncista, al patólogo del habla o a un especialista cerca. Eso fue sorprendente porque hace 5 u 8 años, ese era el mayor problema para los equipos. ¿Cómo formo un equipo sin el especialista? Entonces eso significa que ahora tenemos suficientes especialistas disponibles en estas áreas, que hay tantos equipos que se están formando. No fue así. Nuestras respuestas no mostraron eso en absoluto. Así que realmente me estaba relacionando con la otra discusión, la discusión anterior, sobre quiénes son los miembros clave de un equipo CCC. Pensé que tal vez hay algunas conclusiones que podemos sacar de eso. Creo que eso fue muy importante. Y lo otro que me pareció muy interesante es que no siempre o había un proceso de pensamiento bastante abierto sobre quién podría ser el líder del equipo. Y en muchas áreas, las respuestas que recibimos fueron que, por ejemplo, el trabajador social, el administrador, el patólogo del habla o los psicólogos eran en realidad los elementos que unían al equipo, comunicándose con los niños o con los pacientes.
Y por lo tanto, no hay una verdadera necesidad de preguntarse quién debe ser el líder del equipo, sino que básicamente, dependiendo de cómo se desarrolle el trabajo, se elige a un líder de equipo. Y creo que la diapositiva también mostró lo que el líder debería ser capaz de hacer en términos de interacción. Eso fue bastante interesante porque tradicionalmente se piensa que el cirujano podría ser el líder del equipo. Así que esas fueron dos cosas que, para mí, resaltaron en todas las discusiones que tuvimos. Sí. Gracias, Rupa. Hugh, tienes la mano levantada. Gracias, Emily, y gracias a todo el equipo. Y si alguien más tiene problemas, si hacen clic en el botón de reacciones, una de las opciones es levantar la mano. ¿Cómo hago que mi mano aparezca arriba? Así se hace. Entonces, el botón de reacciones en la parte de abajo y luego hay una opción para levantar la mano. Voy a poner en aprietos al Dr. Solomon o a cualquier otra persona que sea líder de equipo del CCC. La profesora Rupa acaba de hablar sobre el liderazgo y su importancia. Eso se reflejó en sus recomendaciones en la encuesta. Dr. Solomon, ¿cómo aprendió a liderar un equipo? ¿Eso es algo que vio en la escuela de medicina? ¿O es algo que, ya sabe, estas habilidades de integrar un enfoque multidisciplinario y todo eso, cómo fue que creció como líder? Todo. Bien, muchas gracias, Hugh. Creo que tomaste mi pregunta y me la devolviste, porque yo iba a hacerle una pregunta al equipo si había alguien que tuviera la experiencia y hubiera formado un equipo desde cero y que todavía lo esté liderando para que compartiera su experiencia. Y ahora me la regresaste en... Está bien, Puedes empezar tú, aunque también podemos escuchar a otros, pero sí. sí, sí. Así que probablemente podamos escuchar a otros porque he visto al Dr. McConnell, quien tiene muchísima experiencia, empezó un equipo desde cero en Etiopía y ha mantenido ese equipo. Yo también he aprendido de él porque colaboramos en muchas cosas. Así que probablemente él comparta su experiencia y después yo continúo con eso, si está bien. Muchas gracias, doctor Solomon. Gracias. Sabes, tuve suerte. Yo no empecé desde cero. El equipo, en una escala más pequeña, comenzó con los noruegos. Así que lo principal que pudimos hacer, mis amigos y yo, fue mantener y adherar. ¿A lo que empezaron los noruegos? Ellos lo iniciaron con una terapeuta del habla noruega y un cirujano plástico. Afortunadamente, planearon a largo plazo y capacitaron a terapeutas del habla, capacitaron a cirujanos. Involucraron a un cirujano otorrinolaringólogo. Estos fueron los profesionales que participaron al principio. Pero después incluimos a ONGs internacionales como Transforming Cleft, Smile Train y Project Alag. Así que, con el apoyo específicamente de Transforming Cleft, pudimos mantener lo que los noruegos empezaron. Así que yo no empecé desde cero. Tuve suerte. Fueron los noruegos quienes primero nos mostraron que realmente es muy importante trabajar en equipo, no solo la cirugía. Así que cuando ellos empezaron, lo hicieron como un equipo. Así que aprendimos de ellos. Y yo mismo observé que realmente es la atención en equipo la que genera un cambio en el resultado de lo que hacemos. No solo la cirugía, yo mismo he sido testigo, siempre lo menciono, de que conocí a una niña que estaba bien vestida, con el labio fisurado operado, pero que no podía hablar bien porque no recibió terapia de lenguaje. Pero después, cuando recibió terapia de lenguaje, después de 7 años, la volví a ver y ya podía hablar perfectamente. Así que aprendí una gran lección además de lo que Senori acaba de enseñar.
aprendí de mi propia experiencia. Así que desde ese momento realmente estuve con mis amigos trabajando para mantener y desarrollar, agregando más profesionales al equipo que tenemos actualmente. Realmente que quiero agradecer a Transforming Cleft en este momento porque gracias a ellos hemos sumado a muchos profesionales y ahora nuestro equipo es el más grande y también aprendimos mucho de Kumasi porque somos muy buenos amigos, somos colaboradores. De hecho, cuando el cuidado del labio y paladar hendido se transfirió de las regiones a Transforming Cleft, usamos el modelo RANES. Así que también aprendimos mucho de ti, Dr. Solomon. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así que, como dijiste, yo tampoco empecé desde cero. De hecho, lo heredé de mi jefe, Peter Donko, quien sí empezó desde cero junto con un pediatra, un patólogo del habla y un cirujano plástico. Mi jefe es cirujano maxilofacial. Así que los cuatro se unieron para decir que, bueno, en vez de que yo vea al paciente de repente y luego lo refiera el pediatra para que lo vea y el pediatra termine y lo refiera a la enfermera. Ese tipo de sistema en cadena, en vez de seguir con eso, ¿por qué no nos juntamos para que sea un solo lugar para el paciente? Así fue como empezó nuestro equipo. Cuando yo me uní, creo que lo que me ayudó fue realmente adoptar los conceptos y las ideas de mis predecesores. Los formatos que crearon, que eran diferentes a todos los demás centros en África, porque la mayoría de los centros eran de tipo itinerante, pero nuestro centro decidió juntar equipos y hacerlo con base institucional, donde cuando un niño llega o nace con labio y paladar hendido en cualquier parte de Ghana, todos pueden decir, ve a este lugar, ahí recibirás atención. Y la atención que recibes no es solo cirugía, sino integral. Así que adopté esa idea y poco a poco aprendí de estos pioneros, sí. Basándome en eso, pude formar un equipo muy grande con otras colaboraciones en Seattle y otros lugares. Así que otra cosa que ha ayudado, como ha salido en nuestras conversaciones, fue la buena comunicación. Normalmente tenemos momentos fuera de la clínica. Nos reunimos en cenas, nos vemos en diferentes lugares, en un ambiente casual y amigable donde podemos compartir ideas. Un ejemplo muy claro que realmente nos hizo notar que los líderes sí se comunican bien con los miembros del equipo. Fuimos a uno de nuestros programas de difusión donde estábamos realizando cirugías y el cirujano que estaba operando, había una señora que estaba tomando fotos para nosotros. Y parece que el cirujano no se comunicó bien con la señora, así que ella se sintió ofendida. Después, cuando estábamos haciendo la revisión, la señora salió valientemente a decir que este cirujano en particular le dijo esto y aquello y que le dolió. Y el cirujano humildemente se disculpó. Así que creo que algo que aprendimos de eso es que cuando se trata de construir equipos y de la sostenibilidad de los equipos, el líder no debe ser autocrático ni el jefe, cabalmente. Debes escuchar a todos y, como dijimos en nuestra recomendación, la perspectiva de todos debe ser respetada sin importar quién sea la persona, incluso si es quien está recolectando los datos. Es muy importante, así es quien limpia el piso para ti, también es muy importante, así que todos en el equipo
Son importantes y deben tener voz y voto igual, que fue una de las cosas y ha sido una de las cosas que he estado aplicando y respetando en cada miembro de nuestro equipo, además de tratar de ayudar a otros a asumir nuevas posiciones o a tomar otras tareas dentro del equipo. Así que esto es lo que quiero compartir por ahora, si está bien. Quizá otros puedan también compartir su experiencia. Gracias. Creo que otra cosa que surgió durante nuestras discusiones fue como normalmente el cirujano, el líder del CCC, es quien pasa menos tiempo con el paciente. Así que pienso que cualquiera de los participantes de nuestro grupo podría hablar un poco sobre eso. Y también, al mismo tiempo, en algunos contextos, el cirujano como tal tiene mucha más autoridad para ser el líder del equipo CCC. Y luego algunas otras profesiones, como tal vez el terapeuta del habla o el psicólogo, por esa razón realmente no pueden ser el líder del equipo porque no tienen esa autoridad asociada debido a la disciplina que estudiaron. Sería genial si alguien pudiera comentar al respecto. Olga. Sí, Oida, tienes la mano levantada. Gracias. Hola. Estoy hablando en español. Hola, ¿qué tal? Sí, yo trabajo en un equipo multidisciplinario que ya estaba establecido cuando llegué y a lo largo de los años he podido ver que el liderazgo lo lleva quien tiene la visión integral de las necesidades de paciente y de su familia. No se trata tanto de la profesión o de la aportación que hacemos al tratamiento, porque todos tenemos un momento, todos tenemos un objetivo, pero el que tiene la visión más integral. He tenido la oportunidad de trabajar de la mano con cirugía plástica, con trabajo social, con psicología. Y he podido aprender un poco de esas áreas, no para tener opiniones muy relevantes, pero sí para poder identificar algunas necesidades y entender un poco más sobre este manejo integral y estas necesidades de los pacientes. Así que creo que el liderazgo es más que una profesión específica, es quien ha tenido más experiencia en cuanto al seguimiento también de los pacientes a lo largo de su vida. Entonces, quería aportar eso. Muchas gracias. Gracias, Olga. No estoy seguro si todos pudieron escuchar la interpretación, pero Olga está hablando sobre su experiencia en su equipo y está comentando cómo el liderazgo, ella tuvo diferentes líderes con los que trabajó y no estaba ligado a una disciplina especial. Así que no era necesariamente el cirujano o este o aquel, sino más bien quien tenía experiencia y tenía la visión sobre el abordaje integral de la fisura, porque quien tenía esa visión y sabía cómo ejecutar el tratamiento integral de la fisura con más habilidad era quien podía ser un buen líder para el equipo en ese aspecto. Gracias, eso es muy bueno. Rubén. Muchas gracias. Solo quería agregar a todos esos comentarios que están relacionados con las recomendaciones y la necesidad de tener un líder y cómo se integra eso. Realmente no importa. En los sistemas jerárquicos, tradicionalmente jerárquicos, sí, el cirujano ha sido el líder de facto. Pero cada vez vemos más que si tienes otros perfiles o especialistas, sea quien sea, que tenga habilidades de comunicación, pensamiento estratégico, experiencia en gestión. Esas personas tienden a jugar un papel clave no solo en la gestión de equipos, sino también en conectar a los equipos con el sistema de salud. Así que aquellos de ustedes que puedan estar en una situación que digan, sabes, yo estoy en psicología, así que nunca voy, no estoy en una posición donde se me reconozca como un posible líder. Hemos visto un cambio en eso, y uno muy positivo. Y solo les diría que, sin duda, hay una oportunidad real. Si se requiere la capacidad de utilizar tu profesión, y ciertamente en psicología tienes eso, la capacidad, de nuevo, de ir hacia la gestión, la comunicación, la recaudación de fondos,
la asignación de recursos, el pensamiento estratégico, y esas son cosas que realmente nutren. Hemos visto que nutren a los equipos y han ayudado a cambiar de la estructura jerárquica normal y usual en países de ingresos bajos y medios a una que es más integral e inclusiva. Gracias. Nico, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, quería hacer un resumen sobre cómo hacer un resumen sobre nuestra experiencia. Empezamos nuestro equipo desde cero en México y cuando llegamos ahí, solo teníamos el espacio y comenzamos desde ahí. Algo que aprendí dentro de nuestro equipo es que el liderazgo debe aprenderse. En mi caso, tuve que tomar cursos o talleres sobre liderazgo y creo que se le da muy poca importancia a este tipo de capacitación dentro del plan de estudios principal para brindar atención a pacientes con labio y paladar hendido. Veo que cada proveedor es, de alguna manera, un líder, porque cada proveedor en un equipo integral de atención a pacientes con labio y paladar hendido tiene que identificar las barreras para sus pacientes, tiene que identificar los medios para superar esas barreras, tiene que diseñar estrategias donde el proveedor debe identificar qué tipo de espacio necesito, qué tipo de equipo necesito. ¿Qué protocolos debo implementar? ¿Qué tipo de insumos están disponibles? ¿Qué tipo de estrategias debo desarrollar para involucrarme con el primer nivel de atención médica? Así que creo que el liderazgo debería tener un lugar dentro de la capacitación, no solo para esa persona. Que asumió el liderazgo del centro, sino que dentro de todo el equipo, cada proveedor de atención a pacientes con labio y paladar hendido debería tener algún tipo de capacitación en liderazgo y en estrategias de liderazgo. Por otro lado, quería preguntarles a las personas aquí, escuchamos mucho en la encuesta y en el proceso sobre la comunicación. La comunicación fue muy importante dentro de la encuesta y quería preguntar, en términos de esa comunicación para una atención efectiva, si alguno de ustedes, dentro de sus equipos de labio y paladar hendido, hizo la transición de expedientes médicos en papel a expedientes médicos electrónicos y cómo ese cambio impactó la calidad de la atención. Me gustaría escuchar sobre eso para entender qué tan importante es hacer énfasis en invertir en expedientes médicos electrónicos para los equipos integrales de atención de labio y paladar hendido. Y mientras pensamos en esa pregunta, y en un momento abordaré algunas preguntas que están en el chat, Julieta tiene la mano levantada. Julieta, ya puedes hablar. Buenos días, ¿cómo? ¿Están? Quería comentar sobre la discusión anterior acerca de los equipos multidisciplinarios. Formar equipos multidisciplinarios ha sido muy complejo porque no es solo una suma de especialidades. Se trata de interactuar desde la multidisciplinariedad y con un carácter transdisciplinario. Llegar a ese objetivo final es muy complejo. Tenemos que bajarnos de nuestro pedestal para enfocarnos en lo que realmente necesita el paciente. En este caso, por ejemplo, hablando de liderazgo, quien lidera en una mesa de discusión, en una mesa redonda para discutir casos, un caso específico, va a depender mucho de la situación particular del tema que se va a tratar. Muchas veces puede ser que lo lidere trabajo social porque es quien conoce el terreno. Estamos hablando de en qué momento específico estamos abordando en la discusión de casos de cada paciente. Y también es importante enfatizar que toma tiempo formar este equipo.
En Aininacuna tenemos una metodología horizontal donde puede ser que estemos hablando de la discusión de un tema quirúrgico, así que le corresponde al cirujano liderar esas reuniones. Si estamos hablando de un tema funcional, el fonoaudiólogo dependerá mucho de la necesidad del paciente. Y esto requiere una horizontalidad en el equipo de una mentalidad trabajada, de lo que realmente es un equipo. Hemos intentado digitalizar el sistema de información en Aininacuna, Bolivia. Pasarle el papel a lo digital y a los expedientes clínicos. Estadísticas reales. En términos de investigación, impacto, medición, indicadores, que es tan importante cuando se quiere tomar posesión. Es muy complejo porque el personal necesita capacitarse, entrenarse, conocer, estar al día con la tecnología, y esto también, al igual que formar un equipo, lleva tiempo, requiere una inversión de dinero, de tiempo y sobre todo, de capacitación. No es tan fácil. Estamos en el proceso. Hemos desarrollado una base de datos para medir el tema de FLAP para la fundación, pero llevarlo a la práctica, que sea funcional para todos, todavía estamos en ese camino. Es difícil, cada quien está en su área y ver la necesidad del otro llega a ser muy complejo. Pero es necesario, no podemos hablar de una intervención a largo plazo y mostrar los resultados si no tenemos una buena base de datos. Gracias. Fueron puntos excelentes los que mencionaste. Solo agregar que Y también hay algunas preguntas en el chat de Krupa sobre cómo los equipos miden los resultados, cómo miden su éxito trabajando en equipo, qué resultados considerarían para medir su efectividad como equipo multidisciplinario. Me preguntaba si alguien tenía algún comentario o quería dar seguimiento a eso. Gracias por darme esta oportunidad. Creo que si tenemos demasiado control o críticas sobre nuestra efectividad, también será un problema. Cuando la mayoría de nosotros somos voluntarios, es difícil si hacemos esta auditoría. De una manera que critique que alguien no está haciendo su trabajo. Así que es complicado hacerlo de manera elegante y, al mismo tiempo, mejorar nuestra efectividad. Esa es mi impresión sobre mi intento de llamar la atención sobre la importancia de controlar nuestro trabajo de manera seria. Gracias, Yuri. Creo que en cuanto a métricas para medir la efectividad de un equipo de atención integral, es realmente difícil medirlo cuando no tienes registros y el uso de datos se vuelve, o sea, sabremos que el uso de datos y lo hemos sabido desde siempre, yo diría que el uso de datos es muy importante para la investigación, ya sea clínica o quirúrgica, y así sucesivamente. Pero hoy en día, que estamos considerando los resultados reportados por los pacientes, la satisfacción del paciente y la calidad de vida, reuniendo todos los esfuerzos para el bienestar del paciente. Creo que, de nuevo, el uso de esquemas o herramientas para la recolección y gestión de datos es sumamente importante, como lo hemos estado haciendo en Oaxaca, donde en los últimos 5 o 6 años hemos brindado atención a más de 7,150 pacientes, lo cual no es mucho si lo comparas con los números de centros en Asia o como en otros países. Y aún así, al no contar con un buen sistema de expedientes médicos electrónicos, ha sido muy difícil medir el impacto. Así que para mí,
Creo que es importante digitalizarse. Es importante migrar a expedientes médicos electrónicos y es importante medir el impacto. Es importante entender qué tan buenos somos en la prestación de atención y sin datos no los haremos. Sí, Yuri. Perdón, tal vez no entendí muy bien la pregunta. De hecho, hemos incluido en nuestro expediente médico electrónico los datos del seguimiento. Así que tenemos algunas edades en las que debemos hacer evaluaciones. Cuando el paciente tiene 16 años o más, podemos medir el número de evaluaciones que hemos realizado al paciente. Así que es una forma de medir la calidad del seguimiento. Esto ya lo tenemos presente y está midiendo la calidad del seguimiento. Pero la colaboración y la calidad del trabajo entre nuestro equipo, eso es algo que antes entendía como una pregunta. Y eso es más subjetivo y podría generar algún problema individual. Pero medir la calidad del seguimiento es algo muy importante en mi opinión. Y lo incluimos en nuestro expediente electrónico para ver cuántos. Y al principio, porque es algo muy reciente, tememos diferentes niveles de calidad. Si no tienes ningún registro, es que no se le ha dado seguimiento en absoluto. Si tenemos un grupo de pacientes que solo tiene un dato a los 5 años, por ejemplo, es un mal seguimiento. Pero cuando tienes 2 o 3 seguimientos en diferentes edades, al menos en una especialidad, tenemos un seguimiento medio y tenemos bueno y excelente cuando la mayoría de las evaluaciones se hacen en cada periodo anual. Así que, por el momento, estas son nuestras vías para medir el seguimiento. Y esto es algo que nos gustaría aplicar y ver, usando estas métricas, si podemos mejorar de aquí a 6 meses o un año nuestros esfuerzos para mejorar el seguimiento. Antes de que hables, Nico, solo quiero avisarles a todos que nos quedan unos 10 minutos, así que es una buena oportunidad para hacer un resumen además de tu contribución, Nico. No te escuchamos, Nico. Lo siento. Sí, solo quería hacer un comentario final que creo que en la reunión anterior estábamos compartiendo con Rubén. Y es la importancia de ser. Cuando brindamos atención, somos clínicos. La mayoría de nosotros somos trabajadores de la salud. La mayoría de nosotros estamos capacitados en la prestación de atención. Algunos de nosotros desarrollaremos habilidades de liderazgo en el camino de crear soluciones integrales de atención. Invitaría a los equipos a tomarse un momento para reflexionar con detenimiento sobre qué tan importante puede llegar a ser la persona que ocupa el puesto de gerente y que también ejerce la dirección ejecutiva dentro de un equipo, considerando el papel central que desempeña en el funcionamiento y la organización del grupo. Porque lo que he visto es que los equipos de atención integral más exitosos que he visto en los últimos 5 años son aquellos equipos, y los equipos más sostenibles son aquellos donde hay un miembro muy específico y fuerte que es una dirección ejecutiva de gerencia que orquesta toda la parte administrativa de la prestación de atención, donde se atienden las políticas, donde se buscan recursos, se arma la planeación financiera, porque la sostenibilidad y el desarrollo de capacidades exigen eso. Y creo que muy a menudo ponemos el liderazgo en los doctores y no tememos esas habilidades. Así que creo que es muy importante discutir eso en el futuro de la formación de equipos de atención integral. Gracias, Nico. ¿Algunas palabras finales, Emilio Solomon?
Rupa, parece que tienes la mano levantada. Sí, muchas gracias a todos por esta maravillosa discusión. Solo quiero, ya saben, reflexionar un poco sobre dónde empezamos en enero cuando comenzamos a leer. Emily y Solomon prepararon unos recursos de lectura fantásticos para nosotros y están disponibles en el espacio de Circle of Piet. Y lo interesante fue que, ya saben, de las 3 o 4 publicaciones principales que leímos a detalle, muchas de ellas eran metaanálisis que llegaban, ya saben, a la atención multidisciplinaria. Y me sorprendió que hubiera más de 1000 publicaciones en esta área, no relacionadas con labio y paladar hendido, sino principalmente con el sector salud. Y había ideas realmente fantásticas que resonaron entre nuestros equipos de FLAP. Y realmente animaría a la gente a que regrese y, ya saben, revise algunas de esas publicaciones porque muchas de nuestras recomendaciones, ya saben, se reflejan ahí. Es una lectura fantástica y en realidad no había entendido que había tanta gente que había estado documentando su trabajo en el desarrollo de equipos multidisciplinarios, así que realmente creo que todavía hay camino por recorrer en el mundo del labio y paladar hendido y pienso que, ya saben, definitivamente deberíamos avanzar en esa área. Gracias, Rupa. ¿Alguien más tiene algún comentario final? Sé que Solomon va a hacer un pequeño resumen. Muy bien. Así que muchas gracias por venir. Vamos a ver si podemos poner la diapositiva para hacer un resumen. Son los equipos que, sí. Así que además de todos los comentarios que mencionaron, creo que también hubo muchos comentarios en el chat que también estuvimos revisando. Vamos a juntar todo y ver cómo se puede mejorar aún más esta recomendación. Así que al final del día, tenemos 5 recomendaciones. La primera es crear el equipo CCC, lo cual requiere una planificación meticulosa, garantizando tanto la sostenibilidad como una prestación de servicios efectiva. Así que cuando se está formando un equipo, mantener el éxito también es muy importante. La segunda recomendación fue sobre las habilidades de liderazgo que surgió de esta discusión, que el liderazgo es muy importante y por lo tanto se requiere capacitación y otras cosas. También analizamos si la atención efectiva de un equipo multidisciplinario se construye a partir de la comunicación o de una comunicación efectiva y respetando las opiniones de todos los miembros del equipo. Y nuevamente, también revisamos algunos de los retos que enfrenta la formación de equipos en los países de ingresos bajos y medianos. Y luego analizamos los recursos que realmente necesitamos para sostener y formar equipos de labio y paladar hendido. Así que con estos 5 equipos, creo que hemos logrado reunir todo. Si hay más, creo que nos los pueden enviar, ¿verdad, Alexis? Y podemos agregar a lo que ya tenemos. Muchas gracias por venir y hacer que esta reunión fuera un éxito. Te regreso la palabra, Alexis. Sí, muchas gracias por acompañarnos y por discutir este tema tan interesante que aplica para cualquier equipo. Solo quiero agradecer a nuestros copresidentes, Emily y Solomon, quienes nos guiaron durante este proceso, y también a todos los participantes del SG2 y a nuestros presentadores de hoy, Carolina, Esan y Nico, por su ayuda el día de hoy. Solo quería recordarles a todos que lo que sigue es la plenaria de clausura. Así que tienen unos 5 minutos, pero ¿qué tienen que hacer para encontrar su espacio? Tienen que regresar al círculo donde dice entrar a la conferencia y dirigirse a la plenaria de clausura S4CCC y eso nos llevará al enlace de Zoom.